La Ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a hacer una oración, hermanos, y comenzar con el mensaje de la palabra de Dios, porque hay varias cosas importantes que tenemos que hablar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Amado Dios, ante tu presencia venimos para darte gracias, Señor, por el día de la salud que nos das. Lo hermoso, Señor, de saber que tú eres nuestro Dios, que nos dirige, nos enseña, nos habla a través de tu palabra, Señor. Y te pido en este momento, Dios amado, que tú bendigas a todos los hermanos que son tus hijos en general, pero te pido por los hermanos de nuestra iglesia, Señor, aunque sin duda otras iglesias en otras partes del mundo, también, Señor, rogamos por ellos. Pero te pido por la familia nuclear, por la iglesia nuclear, Señor, la cual nos has dado y permitido poder participar con nuestros hermanos por tanto tiempo. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón y que donde quiera que estén ellos, en sus hogares o visitando familiares o lo que sea, tú puedas llegar hasta sus corazones, hasta sus mentes, con la palabra refrescante, Señor, que siempre tú tienes para nosotros. Tu bendición te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Quería compartir con ustedes el pasaje de la Biblia que se encuentra en Apocalipsis, y ahora lo vamos a ver todos en la pantalla, que habla acerca de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Por cierto, el título de este sermón es La última iglesia. Yo no sé qué pensará mucha gente, díganme fanático, exagerado, lo que sea. Pero yo, hermano, sinceramente creo y pienso que verdaderamente no solo estamos en los últimos tiempos, sino que creo que por lo que se ve, ya estamos en los ultísimos tiempos. E incluso cuando se menciona esto que yo le estoy hablando, muchos dicen, no, tú eres un exagerado, y me lo han dicho, incluso hasta pastores, amigos. No, no es así esto. Me dicen que a lo mejor es algo temporario, casual, que viene y se va, lo de la enfermedad, pero es que hay algo más en cuanto a las enfermedades que están tomando lugar ahora, como es el virus corona o el COVID-19. Esto es solamente una muestra, ¿no?, de la gran diferencia que vemos hoy en comparación a cualquier momento en toda la historia humana. Jamás en la historia hubo una, no epidemia, sino pandemia, como lo es, de la forma en que esta pandemia que vivimos ha sido atacando al mundo entero. Entonces, para mí, hermanos, y yo no les digo que soy, ¿sabe?, un hermano perito en profecías o nada de eso, pero he estudiado la palabra siempre tal y como ustedes lo hacen, y es obvio de que ya estamos en los últimos tiempos. Pero si sabemos que estamos en los últimos tiempos, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en cuanto a eso? Y ahí está donde entra precisamente la iglesia, la Odisea. Así que permítame, juntamente conmigo, ir a lo que es la palabra del Señor allá en la última iglesia, como dicen ahí, el título, capítulo 3 y versículo 14.
Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo voy a seguir leyendo, pero como es una predicación, quiero ir agregando algunos puntos importantes en cuanto a lo que estamos leyendo. Noten ustedes los detalles. Y el detalle aquí principal es que el Señor le está hablando a la última iglesia. Ahora les voy a explicar con una muestra también lo diferente que ha tomado lugar a través de los años en cuanto a las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero en esta iglesia en particular, lo cual se considera la última, y hago así por decir entre comillas, entendiéndolo teológicamente, escrituralmente, que la Odisea es la última iglesia en la que estamos viviendo hoy, noten ustedes lo que les dice. Dice entonces, tal y como lo leyeron ahí, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que el Señor le dice a la última iglesia, pero el problema es ¿por qué? ¿Por qué le dice eso? Sigamos leyendo. Dice ahí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Saben, hermanos? Y voy a seguir leyendo porque le dije que iba a leer hasta el versículo 22. Pero en esta parte, en este pasaje donde acabamos de leer, el Señor les dice que la iglesia se cree rica, se cree autosuficiente, con todo lo que se necesita tener en la vida o en una iglesia, por último. Tiene de todo. No pasan extremas necesidades. Y esto es lo que vemos precisamente en la iglesia actual, pero en este lugar donde nosotros vivimos. Hay otras iglesias que no son necesariamente la iglesia de la Odisea, que son iglesias, porque cada iglesia tiene su forma de ser, y a cada iglesia se le aplica un nombre. Este versículo, el pasaje, lo que está diciendo entonces, de que esta iglesia, según Dios, tiene 4 características. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego, y eres desnudo. La última, contándolo también, son 5 características que tiene esta iglesia en común. Luego la palabra de Dios dice, como ustedes lo ven ahí, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso implica de que esta iglesia tiene la posibilidad de ser verdaderamente rica. Tiene la posibilidad de verdaderamente vestir vestiduras blancas. No es que esta iglesia, como la iglesia de Sardis, que también la menciona, que decía, tienes nombre de que vives, pero estás muerta, no sirves para nada, se acabó, no tienes vida. A la última iglesia, que es lo que es la iglesia de la Odisea, no le está diciendo de que está muerta, le está diciendo de que está viva todavía, pero que se cree equivocadamente. Se cree rica, sin necesidad de nada, autosuficiente, pero Dios le dice, pero date cuenta de que estás en malas condiciones.
Así que yo te sugiero, dice la palabra del Señor, que compres oro refinado, que laves tus vestiduras y que te vistas con vestiduras blancas. Obviamente se refiere a lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, yo no dudo de que la iglesia en general, la iglesia que está viviendo hoy día, en el día de hoy, es la última iglesia del Apocalipsis. Y eso somos nosotros y el mundo entero. Ahora, recuérdense que la iglesia no necesariamente es el edificio, el lugar donde se reúne la gente, sino que la iglesia es cada individuo, cada persona. Y Dios puede individualmente discernir, saber, indicar qué persona está en qué posición. Por eso es que el Apocalipsis al final, cuando está por terminar, en el capítulo 22, dice que el que sea santo, que se santifique aún más todavía. Y el que sea inmundo, que aún sea inmundo más todavía, pero que tome una decisión. Eso es lo que yo veo, hermanos, en esta última iglesia. Yo les decía, bueno, cuando conversé con los hermanos hoy día, anteriormente al sermón, les decía, vamos a estar tocando un tema, pero muy relevante a lo que se está viviendo hoy día. Y sí, lo voy a explicar más adelante. Pero estamos viviendo tiempos relevantes a las experiencias malas que estamos atravesando, porque están escritas indicando de que estamos ya al atravesar lo que pudiera llegar a ser la gran tribulación. Una vez más repito, muchos piensan de que estoy loco y muchos piensan como yo. Estaremos todos locos, pero entonces si es así, la Biblia entonces no está correcta, porque la Biblia dice que cuando veamos estas cosas, erguid vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Hermanos, las palabras mías no son para convencerlos a ustedes, no es para convencer si ustedes piensan en que estamos o no estamos ya por entrar a la tribulación, pero mis palabras son para alertarlos y para anunciar. La palabra del Señor dice que anunciemos, que toquemos trompeta en Sión, que llamemos alerta a la gente, porque ya no hay tiempo que perder. Siguiendo con la escritura, con el mensaje, con el pasaje bíblico, dice lo siguiente. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta ustedes de que la palabra de Dios nos está diciendo todavía hay tiempo? Todavía hay tiempo, excepto de que no hay tiempo que perder. Hermanos, ¿sabían ustedes que esta es la iglesia a la cual la palabra del Señor dice que ya Cristo Jesús se ha acercado a la puerta y está tocando ya a la puerta? Esto no se mencionó en otras iglesias. Como que el Señor nos está diciendo, ya ha llegado el momento. Recuérdese usted de la parábola de las 10 vírgenes, cuando decían de que el novio estaba por venir. Esa condición de estaba por venir ya atravesó. La iglesia ya no está en esa condición. El novio, cuando se avisó, el novio ya viene, todavía había tiempo, había trecho entre que viniera y llegara a la puerta. La iglesia de la Odisea es la iglesia donde Cristo Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él ya llegó a la puerta. Ahora entonces, cuando se abra la puerta, se va a ver verdaderamente los que están preparados para las bodas. ¿Y por qué tomó esa parábola? Porque precisamente después del arrebatamiento ocurren las bodas del Cordero. Y luego eventualmente la cena de las bodas del Cordero más adelante. Todo esto de forma secuencial. Hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo de que estamos sin duda
en estos últimos tiempos. Para terminar la lectura dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí yo tengo, hermanos, un ejemplo, lo cual he dividido en nombres, fechas y las peculiaridades de las iglesias a través de la historia. Pero note ustedes que según la historia bíblica, según los pasajes bíblicos, las iglesias del Asia Menor, las 7 iglesias del Apocalipsis, han ido apareciendo a través de los años. Incluso desde que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario, al poco tiempo comenzaron a multiplicarse las iglesias a través de Pablo, y Pablo fue el que estableció esas iglesias, lo que se llama las iglesias del Asia Menor, y que el Apocalipsis le llama las 7 iglesias de Apocalipsis. Lo interesante es que hay unanimidad en cuanto a que todas esas iglesias han existido a través de la historia, a través de los años, y han ido avanzando poco a poco, hasta llegar a la última iglesia, lo cual es la iglesia de la Odisea, a la que estamos hablando ahora. Noten ustedes lo que les voy entonces a mostrar acá, que es lo que tiene que ver con las peculiaridades o características de la iglesia. La iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia del Apocalipsis, que tomó lugar entre el año 30 y el año 100, se le llamó la iglesia del periodo apostólico porque la iglesia comenzó a crecer. Yo voy a ir rápido en esto porque no estoy interesado en que aprendan lo que sucedió en cada iglesia, sino que estoy concentrándome en la última iglesia. Pero bueno, la iglesia de Esmirna, que apareció más o menos por los años 100 y el año 313 después de Cristo en nuestra era, se le llama a esta iglesia la iglesia del periodo de la persecución romana, porque ahí ocurrió la gran persecución romana. Luego vino la iglesia de Pérgamo, según el Apocalipsis, en el año 113 al año 600 de nuestra era, lo cual se llama el periodo de Constantino, porque ahí comenzaron la iglesia a ser abierta al evangelio, más que el evangelio, a la cristiandad, al cristianismo. No necesariamente al evangelio, pero al cristianismo. Porque la gente no es que se está convirtiendo a Cristo Jesús en ese tiempo, sino que las iglesias fueron abiertas a ser llamadas cristianas con todo tipo de asuntos paganos de toda forma. Luego tenemos la iglesia de Tiatira, que apareció por los años 600 al año 1517, y es el periodo del oscurantismo. Ahí cuando había tanto oscurantismo, cuando había temor de las cosas espirituales, cuando hubo una confusión entre lo que es lo bueno y lo malo, y había una mezcolanza. Luego tuvimos entonces Sardis, que fue el periodo de la Reforma, y en el año 1517 en adelante Martín Lutero y todos los reformadores, grandes reformadores, Calvino, Arminio, Simpson, Nord, y bueno, y tantos otros que vinieron a reformar el contenido de lo que se había enseñado hasta ese momento en las iglesias cristianas, porque la iglesia cristiana había sido entonces abierta por Constantino. Muchos comenzaron a aceptar el cristianismo, no necesariamente, como digo yo, el evangelio, sino el cristianismo, pero se adentró mucho paganismo y el cristianismo comenzó a tener una mezcolanza de cosas. Pero bueno, aquí vienen después las últimas 2 iglesias de nuestra era, y la siguiente iglesia es la iglesia de Filadelfia, que vino a ocurrir o a tomar lugar aparentemente en el año 1648 aproximadamente hasta el año 1900. Esta iglesia se le llamó el periodo del movimiento misionero. ¿Por qué se le llamó así? Porque en ese momento las iglesias reformadas, las iglesias ya regeneradas, comenzaron a ir por todo el mundo a predicar verdaderamente ahora el evangelio.
No necesariamente el cristianismo, como lo hizo Constantino, sino que el Evangelio de Cristo Jesús, la salvación a través de la sangre de Jesús, de la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Eso se comenzó a propagar por el mundo entero. Grandes naciones como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, la misma Alemania, comenzaron a tener misioneros por todo el mundo, que se llegaron entonces a países en rincones de la tierra, del cono sur, por allá, por Chile, por Perú, por Argentina, y toda esa zona última y la última del mundo entero. Pero también se comenzó a propagar en otros lados, para la China y todos los países asiáticos, incluso para los países del Medio Oriente, lo que sencillamente no se pudo lograr con tanta facilidad en otros lugares. Pero el movimiento misionero o el periodo del movimiento misionero ocurrió entonces con la iglesia de Filadelfia, que fue la iglesia anterior a la iglesia presente, que es la iglesia de la Odisea. Así que luego entonces tenemos la iglesia de hoy, que comenzó en el aproximado del año 1900 hasta la fecha. Desde que comenzó la iglesia, la Odisea, que es la nuestra, la que vivimos hoy, la última iglesia, se le ha llamado el periodo de la apostasía. ¿Por qué se le ha llamado el periodo de la apostasía? Porque precisamente después de ese gran movimiento de misioneros que llegaron a diferentes partes del mundo llevando el Evangelio, comenzó entonces un crecimiento también y una proliferación también de libertinaje. Y comenzó el libertinaje. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios no puede fallar. Y la palabra del Señor dice, donde abundó el pecado, dice, comenzó a abundar el pecado. ¿Por qué? Lo leímos en Génesis la otra vez, de que el pecado en el hombre avanza, no se detiene. Jamás en la historia se ha visto que el pecado se ha detenido. En el momento en que tomó lugar el movimiento misionero, por allá por los años 1600 hasta los años 1900, que comenzaron a esparcirse todos los misioneros en el mundo, también comenzó a crecer el pecado. Y por eso que la palabra del Señor dice, donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Quiero decirles con esto, hermanos, de que aunque veamos de que el pecado prolifere, que el pecado avance, que el pecado llegue a los confines de la tierra, se meta por las escuelas, por los gobiernos, la palabra de Dios dice que va a sobreabundar la gracia, pero va a suceder única y exclusivamente por causa de los hijos de Dios. El movimiento misionero no hubiera ocurrido si no hubiera sido que primeramente Dios permitió que hubiera una reforma y se tergiversaran las cosas mal enseñadas y surgiera la verdadera palabra de Dios no adulterada. Y entonces surgió ese movimiento, ese avivamiento, que justamente con los movimientos misioneros comenzaron esporádicamente a haber movimientos de avivamientos en diferentes partes del mundo. Millones y millones de personas comenzaron a venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento, un despertar del Evangelio de Cristo, un movimiento de misioneros que iban pregonando el Evangelio. Déjenme decirle algo, hermanos. Estaba conversando esto con mi esposa y mi hijo Lucas hace algunos días atrás. Cuando nosotros, como pastores de la iglesia, yo en particular, como pastor de la iglesia, he visto que la iglesia ha crecido más, ha sido única y exclusivamente por obra y misericordia de Dios. Déjenme explicarle por qué. Hemos hecho un trabajo bastante arduo en cuanto a lo que es distribución de trataditos. Llevar tratados a diferente gente. Anunciar de diferentes formas y maneras servicios en la iglesia. Programas en la iglesia. Hermanos, hemos gastado dinero
en un proyecto, en otro proyecto, y los hermanos de nuestra iglesia lo saben. Hemos trabajado en crucecitas para regalarlas. Hemos puesto tratados escritos por nosotros exclusivamente con buenos mensajes. En una oportunidad incluso regalamos hasta dinero, pues poníamos $1 en un tratado y le decíamos a la gente, ¿quieres recibir $1? Y la gente decía que sí. Pero apenas escuchaba el mensaje, muchas veces no querían ni el $1, u otras veces se quedaban el $1 y botaban el tratado. Para hacerle la historia corta, nunca vimos una persona llegar a la iglesia. Gastamos una buena cantidad de dinero comprando t-shirts, comprando camisetas. Le pusimos el nombre de la iglesia atrás, la información, las regalamos, fuimos puerta por puerta. Los hermanos se sacrificaron por meses incluso. Los sábados, yendo por puerta a regalar camisetas con la información de nuestra iglesia. Creo que vino una familia y eventualmente se fue. Pero el crecimiento de la iglesia siempre ha sido porque Dios ha traído a otros, pero los ha traído mientras la iglesia ha estado trabajando. Eso es un código, hermanos, inentendible para mí, pero es así. La iglesia ha crecido con personas que nunca nosotros les llegamos a tocar en la puerta o que nunca les llegamos necesariamente a hablar del mensaje de la palabra. Llegaron porque se mudaron de otro estado, llegaron porque escucharon de alguna forma u otra que había una iglesia, llegaron por la necesidad, pero no porque hubo necesariamente un contacto, aunque han habido casos así también. Quiero solamente decirles esto, de que cuando la iglesia se mueve, el resultado no va a ser porque la iglesia se mueve que vayan a traer personas, pero por causa de que la iglesia se mueve, el Espíritu de Dios dice que traerá los nuevos convertidos a la iglesia. Y por eso que la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios traerá los que han de ser salvos. Hermanos, ¿por qué les digo todas estas cosas? La iglesia de la Odisea, una de las características que vivimos en el día de hoy no es el movimiento misionero. Lamentablemente el movimiento misionero se está decayendo. Es más, en el año pasado o a dos años atrás ya escuchamos que las grandes convenciones de los Estados Unidos habían decidido de que los misioneros no se podían ayudárseles más económicamente porque no había dinero. Entonces comenzaron a declinar y el movimiento misionero está acabándose sencillamente. Pero lo que vivimos hoy, hermanos, es el periodo de la apostasía. Ese es el periodo que vivimos hoy día. Y la última iglesia, la iglesia Filadelfia y la iglesia de la Odisea, estas dos iglesias, tanto la Filadelfia como la Odisea, Filadelfia con el periodo más grande de movimiento misionero y la Odisea con el periodo de la apostasía, lo que vivimos hoy. Y la palabra de Dios lo dice, hermanos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo subrayé la palabra apostasía porque es lo que estamos viviendo en este momento. La palabra de Dios dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermanos. Interesantemente, ayer escuché o leí en algún lugar de que se iba a llevar a cabo una marcha de un grupo satanista. Y la marcha se va a llevar a cabo hoy día, a las 5 de la tarde. Esa es la planificación que se tiene incluso alrededor del mundo, pero más que nada en los Estados Unidos. Y esta marcha
la ha promovido un grupo satanista. La iglesia satánica nació por allá por el año 1966. ¿En qué fecha? Justamente en el tiempo de la apostasía, de la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Ahora, este movimiento de esta marcha que se va a llevar a cabo hoy día ha permitido de que por allá, incluso por el año 2012, el año 2012, se estableció un templo por ahí satánico. Se levantó, en el 2018 se levantó una estatua de Satanás el Diablo allá en la capital de los Estados Unidos. Esta gente que marcha se pone 2 cuernos y se pinta de forma diabólica. El propósito de esta gente de marchar, según ellos, es de que venga el mundo a por fin tener una unión, lo que se llama, no el nuevo orden mundial necesariamente, porque eso comenzó de alguna forma ya hace tiempo con la nueva era, pero comience una nueva forma de gobierno en el cual se unifique a los gobiernos y pueda haber una persona que llegue a mandar y a controlar el mundo entero. Esto no es coincidencia. Este es un propósito, hermanos, de Satanás el diablo. Este es un propósito en la agenda diabólica de que eventualmente tenga que surgir, dice, el anticristo, en el cual se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios, y dice que odia todo lo que es objeto de culto cuando se refiere a las cosas del verdadero Dios. Esta gente satanista tiene en su templo, la iglesia de ellos, tiene la cruz al revés. Adoran e invocan al diablo, a Lucifer le llaman ellos. Se entregan de alma y de cuerpo a Satanás. Ahora, hermanos, alguien decía en alguna oportunidad, esta gente son relativamente pocos. ¿Sabes cuántos son? Son un aproximado de 50,000 personas. Eso no es nada, es un chiste en comparación a los millones de cristianos evangélicos que existen. Hermanos, si un hombre de Dios, como lo fue Elías, se pudo arrodillar, ir contra 450 profetas de Baal y luego ir contra otros 400 más, también profetas de Baal. En realidad, 850 hombres que adoraban al diablo, que se cortaban el cuerpo y que se marcaban el cuerpo para poder motivar a su Dios, entre comillas, y el diosecito nunca pudo hacer nada, porque Satanás el diablo no tiene más poder que Dios. Si un hombre como como Elías, pudo orar y hacer caer fuego del cielo y Dios respondió su oración, burlándose de 850 profetas, ¿cuánto más podrá hacer el cuerpo de Cristo Jesús si se arrodilla, hermanos, si se arrodilla y ora a Dios para que Dios aplaste a esos 50,000 satanistas que quieren hacer cambiar el mundo? Yo les digo una cosa. Si hoy a las 5 de la tarde usted, hermano, se arrodilla en su hogar y hace una oración
verbalizada, claramente, en alta voz, proclamar victoria a Dios, para que Dios elimine ese grupo satanista y la bulla que está metiendo, porque más hombres y mujeres se están confundiendo. Ahora, hermanos, nada de esto es un juego. Todo esto es una realidad. Hay un enemigo que está en contra de los hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego lo repito yo, de que no anda buscando al que está más fuerte, sino que anda buscando al que está más débil. Y es precisamente el momento en que la iglesia de Dios se encuentra más débil todavía. La última iglesia, la que el Señor incluso le llama de que la iba a vomitar de su boca porque no era ni fría ni caliente, sino tibia. Por eso, hermanos, que la gente ha rechazado el Evangelio, porque en estos momentos la iglesia es una iglesia raquítica. ¿Sabe? ¿Por qué en el tiempo de la iglesia de Filadelfia existió ese movimiento de misioneros? ¿Por qué la iglesia creció? ¿Por qué hubo avivamiento por todos lados? Porque la gente comenzó a creer en las palabras de aquellos hombres y mujeres. Y al creer en las palabras de los hombres y mujeres era porque el testimonio de aquellos hombres y mujeres era un testimonio real, verdadero, y el mensaje que tenían era real y verdadero. Ahora el testimonio es un testimonio frágil, un testimonio que deja mucho que desear, un testimonio raquítico y enfermo. Y el mensaje que la iglesia está enviando es un mensaje de temor, un mensaje de peleas, un mensaje de que solamente hay que buscar las riquezas y el evangelio y la prosperidad, un mensaje de que quién quiere ser apóstol o quién quiere ser quizás cuántas otras cosas y títulos que se están agregando. Todo es un egocentrismo el que estamos viviendo hoy día, y por eso es que el satanismo está proliferándose. Hermanos, por eso que entendiendo la palabra de Dios nos podemos identificar cada uno de nosotros. ¿Cuál era la descripción de la última iglesia? La iglesia esta que estamos viviendo. Pues que era una iglesia tibia, que era una iglesia miserable, dice la palabra de Dios, que era una iglesia ciega, que era una iglesia desnuda y lamentablemente que era una iglesia que Dios la iba a vomitar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en estos tiempos donde la diferencia está entre tú y yo? Vamos a encerrarnos en nuestras casas. Sin embargo, los otros salen y andan gritando en alta voz y gritando la expresión Ave Lucifer o Ave Satán, lo cual significa Hail Satan. Hermanos amados, es hora de despertar. Hay apostasía, hermanos, espiritual cuando se pierde la visión o se desvía el enfoque. ¿Comprenden? Cuando usted ha notado de que se le perdió la visión a usted, de que los pastores no saben para dónde ir, ni qué hacer, ni qué sermón predicar. Cuando los pastores no saben cómo aconsejar a las personas. Cuando se ha perdido la visión, en vez de ir para allá, mirar hacia el reino de los cielos, lo que se mira es sencillamente
el beneficio propio, el querer tener una iglesia más grande, numérica. ¿De qué sirve? La iglesia de Sardis era una iglesia grande. La iglesia de la Odisea dice que era una iglesia grande y Dios le llamó a una que estaba muerta y la otra que estaba desnuda y miserable y todo lo demás. ¿De qué sirve tener edificios y tener tremenda orquesta y músicos? Iglesias que tienen que pagar a músicos. He conocido de pastores que pagan a muchachos mundanos, carnales, para que vayan a tocar a la iglesia. ¿Para qué? ¿De qué les sirve? ¿Qué tipo de discernimiento tienen los hermanos hoy? Hermanos, la apostasía se puede reconocer cuando la misión deja de ser divina y se hace terrenal. Cuando la misión deja de ser divina y se hace terrenal. Por eso que la misión en el periodo misionero creció. Porque en ese momento, hermanos, los misioneros no tenían temor de pasar hambre. No tenían temor de cruzar una frontera para predicar el evangelio. ¿Ustedes creen de que muchos quedaron con vida? No, muchos murieron. Muchos fueron comidos incluso hasta por caníbales. Otros matados así simplemente. Pero el evangelio creció. Y si no hubiera sido por ese momento de la historia, la iglesia de hoy ya estaría totalmente acabada. Pero Dios permitió esa inyección de avivamiento durante el tiempo misionero para que la iglesia de hoy pudiera obtener un poco de savia, de energía, de fuerza, de virtud. Gracias a Dios que la esperanza para la última iglesia es lo que le dice el Señor: compra oro de mí, compra de mí oro refinado. Limpia tus vestiduras en la sangre de Cristo. Todavía hay esperanza. ¿Cómo sabemos de que estamos en la apostasía? Cuando trabajas para tus intereses y no para Cristo Jesús. Hermanos, la palabra de Dios dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Es como que si el Señor nos estuviera diciendo: ya basta. Es tiempo de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque donde está vuestro tesoro, dice Mateo 6:21, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuáles son los síntomas de una muerte espiritual? Vacío espiritual en tu vida. ¿Te puedes tú asimilar? Estás vacío. No hay nada. No sabes cómo aconsejar. No se te viene un versículo a la mente. ¿Por qué? Porque no lo sabes. Estudiamos hace poco tiempo los 10 mandamientos. Le preguntaba a algunos hermanos si los conocían. Nadie. Le pregunté a los americanos, cuando estuve enseñándole a ellos, si alguien sabía los 10 mandamientos. Se reían. ¿Qué pasa? La iglesia de la Odisea se creía rica, autosuficiente, lo tenía todo. ¿Pero de qué estamos hablando? Solamente de cosas materiales, porque no tenía nada adentro. Síntomas de la apostasía son falta del gozo de Dios. La gente se anda quejando solamente, que tiene problemas. Se fijan en los problemas y no se fijan en el gozo, lo cual el gozo es la alegría interna, la condición, el estado de felicidad interno, no las condiciones que provocan alegría momentánea.
sentimiento de inutilidad espiritual. Muchos me preguntan, ¿cuál es mi don, pastor? ¿Cuál es mi don? Bueno, no los culpo. Yo también me preguntaba, ¿cuál era el don, Señor, que tú me has dado? Pero me lo pregunté todo el tiempo y todo el tiempo me lo estaba preguntando, especialmente cuando era más joven. ¿Cuál es el don? Pero comencé a leer la palabra de Dios y me di cuenta de que el don se demostraba en tres cosas particularmente. En que cuando tú ejerces el don, es eficaz. En que cuando tú ejerces el don, edificas a otros. Y en que cuando tú ejerces el don, te gusta. Esas son básicamente las tres cosas. Y cuando tú tomas esas tres y puedes verlas, que hay edificación para ti, edificación para los demás, y tú te promueves, tomas la iniciativa en llevar a cabo ese trabajo ministerial, te das cuenta que, wow, es una herramienta, un don que Dios te ha dado, una herramienta para trabajarlo para el servicio de Dios. Hermanos, falta de metas y propósitos espirituales. Esos son los síntomas de la apostasía, de la muerte espiritual. Y es precisamente lo que nosotros podemos ver en las iglesias hoy. Falta de metas y propósitos, acostumbramiento y tolerancia al pecado. Hermanos amados, acostumbramiento y tolerancia. ¿Qué significa eso? Tantas veces lo he repetido. Tantas veces he hablado. ¿Qué significa la tolerancia del pecado? La tolerancia del pecado es aceptar el pecado sin que usted se dé cuenta. Eso significa el término tolerancia. La palabra tolerancia es un término médico que implica de que una dosis de aquella medicina o de aquella droga ya no está funcionando. Tiene que incrementarse la dosis para que pueda tener el mismo efecto. En el pecado es exactamente igual. Ya no se da cuenta uno de lo que es pecado y lo que no es. Necesita una dosis más fuerte del Espíritu Santo. Necesita una palabra que le redarguya el corazón. Una palabra que venga hablándole lo que es. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Pero cuando se llega ese momento de tolerancia, de acostumbramiento al pecado, ya uno no ve el pecado. Lo puede hablar. Y las palabras se aliviandaron. Las palabras son más simples. Las palabras son más pecadoras. Y la persona no se ha dado cuenta. Ya lo que mira es normal, aunque mire pecado. Ya lo que escucha es normal y aún le gusta, aunque sea pecado. Ya lo que acepta, lo acepta porque la sociedad lo dice o porque la moda lo exige. Ya hay tolerancia y acostumbramiento de pecado. Hermanos amados, para seguir con la palabra del Señor, quiero mostrarles esto y ir terminando. Ahí tenemos un gráfico, hermanos, donde dice que los judíos en el mundo son solamente el 0.25%. Tenemos cristianos con 38%, musulmanes con un 21% en el mundo. Tenemos los arreligiosos, los que no tienen algún tipo de religión, con un 15%. Tenemos los hindús con 14% en el mundo. Los confucionistas, un 6%. Tenemos los budistas con 6%, pero 5% tenemos los religionistas. Estas personas, los etnoreligionistas, son personas que tienen que ver con asuntos como la nueva era, como asuntos como el espiritismo, satanismo o indígenas. Y yo le hice aquí un círculo a esto que ustedes pueden ver,
porque es precisamente lo que estamos viendo hoy. Un simple grupo mínimo, los espiritistas o los satanistas, que están haciendo y metiendo bulla en el mundo y aquí en los Estados Unidos. Y la gente aceptándolo. ¿Por qué? Porque ya es tolerante. El gobierno aceptándolo, porque es totalmente tolerante. Pero los cristianos en este tiempo somos llamados. Por eso la palabra del Señor lo dice y lo vuelve a repetir allá a la iglesia de Laodicea. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto es parte de la iglesia de Laodicea. Este versículo es de la iglesia de Laodicea. Y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, ¿cuál es la siguiente palabra? Celoso y arrepiéntete. ¿Por qué utiliza la palabra celoso? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque una de las características de la iglesia de la Odisea era que era tibio, que no sabía si era frío o si era caliente, era tibio. No podía ser ninguna de las dos cosas o las dos cosas mezcladas. Una mezcolanza de todo. Eso es tibieza. Y precisamente el Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis 3:19, le dice: sé celoso, decídete. Eso significa ser celoso. ¿Vas a mantenerte con tu fe fundamentada en la palabra de Dios o tus placeres fundamentados en el mundo? Y ahora no estamos necesariamente hablando de placeres, pero estamos hablando de aceptación de cosas. Sí, van a caminar a las 5 de la tarde por diferentes lugares y seguramente lo vamos a escuchar en las noticias. Pero que también haya un grupo incontable de hijos de Dios arrodillados a las 5 de la tarde, orando para que el Señor pisotee lo que esta gente está haciendo. Y el nombre de Cristo Jesús se levante en alto sobre el nombrecito de Satanás el diablo. La palabra del Señor lo dice, que Él nos ha dado un nombre sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos. Dice que ha levantado ese nombre hasta lo sumo. Hermanos, levantemos el nombre de Cristo. No tenga cuidado de hablar de Cristo. Proclámelo en las redes sociales, por teléfonos, por cartas, por textos. Proclame el nombre de Dios. Sea celoso. Diga, como decía David: el celo de Jehová me consume. Hágalo, hermanos, para que usted haga la diferencia en esta iglesia actual. Muchos se van a quedar, pero muchos van a reavivar su fuego en Cristo Jesús. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.